buenos días desde el horario en el que nos están escuchando. Es el 9º capítulo de La Sobremesa. Estamos muy contentas acá con mi compañera Paloma Barberena Rivas. Sí, muy bien. Lo logré. Esta es una sobremesa para todo lo que es mirar y escuchar de noche. Yo creo que sí, igual yo insisto con el programa del sábado a la mañana, así como limpiando un poco los pisos. Un sobredesayuno. Sí, a mí me gusta también la idea de que nos puedan escuchar. Bueno, igual a destiempo, nos pueden escuchar cuando ustedes quieran. Mi nombre es Emilia, no lo dije, por si algún caído del catre no sabe de qué estamos hablando. ¿De qué vamos a hablar hoy, Palo? Hoy vamos a hablar del amor. Del amor. Qué lindo. Del amor, y bueno, acá tenemos como el capricho de todo ponerlo en una sola palabra, por eso vamos a hablar del amor, pero puede ser, sí, el amor, las relaciones, el conflicto para vincularnos hoy y otras cositas. No, pero sobre todo pensar, o sea, que es lo que creo que pensamos en todos los capítulos de La Sobremesa hasta ahora, qué es lo que pasa actualmente en relación al amor, digamos, qué es, o sea, cuál es la novedad generacional al menos, no sé si generacional, porque creo que también nos atraviesa un poco a todos, qué es lo que sucede, por ejemplo, en relación a la tecnología, pero también qué es lo que sucede en cuanto a los tiempos acelerados en los que vivimos y en esta forma medio líquida, ¿no? De vivirlo todo, de que todo pasa muy rápido. ¿Cuál es el conflicto o cuál es la pregunta? La otra vez escuché que Martín Rodríguez decía eso. ¿Cuál es la pregunta de nuestra época con relación a este tema? Sí, el conflicto que atraviesa nuestro contexto. Porque es verdad que igual... No, pero para. Volvamos, presentemos a la invitada, porque ya vamos a empezar. Me parece que ya estamos empezando a rosquear. Está bien, claro. Está bien. Hola, Flor. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, gracias por invitarme. Bueno, Flor Binet, exactamente. Se pronuncia así bien con la tilde, es psicóloga especialista en género y diversidad sexual. ¿Algo más? Muchas cosas, pero muchas bueno. cosas. En Lo que resumidas quieras cuentas. agregar, acá está. ¿Hay alguna palabra, incluso No, aunque sea bien. random, la puedes agregar? Voy a tirar la gran chino de Darín, si me defino me limito. Ay, y viste qué aliado que es. Tiene Más esa o cosita. menos, ellos ya los aliados. Hay que ver. Tiene esa cosita, bueno, obviamente del aliado en el concepto feminista Por lo menos falso, mainstream. ¿no? Como, pero bueno, nada, ¿no querés agregar ninguna definición más? No, me gustó cómo empezaron como ya a abrir preguntas. Sí, cómo nombrar hoy el amor, qué nos está pasando en la sociedad moderna en la que estamos viviendo, que cambiaron un montón las formas de relacionarnos y como habías introducido vos, ya no sé si hablo bien. No. Esto de la cuestión de los vínculos líquidos, que llama la autora, pero una constante del imperativo que tenemos muy presente, de la constancia de todo rápido, que tiene que ser todo ya, eso se traslada también a la forma en que nos vinculamos. Por eso estamos como muy teñidos de todo tiene que ser inmediato, tiene que ser ya y tiene que ser satisfactorio. Y apenas uno cumple con ese deseo, colma esa demanda, automáticamente tiene que pasar a otra cosa. Está costando sostener. En términos generales, por eso también eso va decantando en cómo nos vinculamos entre nosotros. Sí, yo quería que rosqueemos un poco en relación a esto de, que lo decías vos recién, como lo duradero en cuanto a comparación a generaciones anteriores, ¿no? Pero esto de que antes las cosas duraban por también un poco de imposición de mandato, pero sobre todo esto de un tiempo en el cual se sostenían cosas, ¿no? Se laburaban cosas. En los procesos. Para mí es clave pensar en los procesos, no solo en el amor y en vincularnos, sino en todas las cosas que generen deseo y ganas de hacer algo. Me parece que hay como un problemita que tenemos. Me parece que es de la época, pero sí hay generaciones, obviamente, que las atraviesan más que otras, porque hay generaciones que quizás son más víctimas de alguna manera o quedan como más atravesadas por ciertas modificaciones, sobre todo tecnológicas, digamos. Sí, tal cual. O sea, no es lo mismo la generación de los 30, que a la que pertenezco yo, ni a los de los 40, menos a los 20 y menos a los chicos que son más chicos, claro, que ya nacieron prácticamente con una tablet abajo del brazo y su relación que tienen con la tecnología es muy distinta. Nosotros, por lo menos, yo arranqué con un cassette y ahora, bueno, escucho Spotify. Hubo una transición que nos dio un poco de tiempo, hubo que esperar. Yo antes cuando era chica tenía que esperar, bueno, no tanto, o sea, que pasen en la canción que me gustaba en la radio y rogar que el locutor no hable encima para grabar el cassette, rebobinar, después, bueno, MTV, esperar el top 10 para ver el video que yo quería ver. Estaba más instalada la espera. Hoy tenemos todo inmediatamente al alcance de la mano en el celular. Y esa forma que tenemos de vincularnos también con el tiempo atraviesa todos los vínculos, las relaciones laborales también tienen que ver con eso. O sea, toda nuestra
forma de vincularnos está atravesada por la inmediatez. De ahora tenemos todo literalmente al alcance de la mano. Tengo hambre, me pido alguna aplicación, tengo ganas de estar con alguien, abro Tinder y bueno, a ver quién machea y vamos para adelante. Y bueno, está costando, yo creo que estamos viviendo ahora como una sobreestimulación, una saturación que de a poco, por ahí las generaciones que somos más grandes que podemos tener esta conciencia por haber atravesado estos tiempos anteriormente, de intentar volver un poco atrás, de volver a esperar, de dejar que se cocine un poco más la cosa y cortar con tanto apuro que termina pasando todo y es como el todo a la nada. Sí, pero además muy poco, que lo veo en todo, no solamente en el amor, pero esto como de muy poca tolerancia a la frustración, digamos, a lo que sale mal, a cuando el otro no es ese espejo perfecto de la cosa que esperamos, que es muy Tinder eso también, o es muy redes sociales en medio de esa representación de, bueno, lo mejor que tengo para mostrarte va a estar en redes, o sea, no, yo no sé si hay, bueno, sí hay, pero la parte como triste no la mostramos en redes, no hay parte llorando o parte de cuando somos miserables o cuando sentimos la soledad, de cuando hay un vacío enorme, sino es esto de repente es como, bueno, es el beboteo, son los gatitos, es no sé, las recibidas, cosas que siempre tienen que ver como con el disfrute, que no solo que no es real, sino que además es muy frustrante cuando te encontrás con el otro y el otro no es todo eso solamente. No, cuesta esto de volver justamente a demostrar la vulnerabilidad que tenemos, porque estamos tan atravesados por esta como cierto escaparate que tenemos que estar mostrando que somos lo mejor y viajé a tal lugar y me recibí de esto y después ¿quién sos? Y claro, mismo nosotros en esto de Tinder, de cómo la lógica del elegir, del macheo, termina convirtiéndose más como en una posición, para llamarlo de una forma narcisista, de uno está buscando más que nada la validación en sí mismo, más que buscar a alguien, un compañero para compartir, o alguien para pasar el rato. Es como que uno está buscando todo el tiempo a ver cuántos matches recibí, la aprobación todo el tiempo del otro. Sí, que no tiene que ver con el otro, tiene que ver con nosotros en realidad. Claro, se terminó como transformando en eso, más se convierte como en algo autoerótico de buscarse la aprobación en sí mismo, no tanto ese contacto, ese lazo con el otro. Y uno se termina perdiendo, por eso por ahí tiene uno más match y tira más me gusta que encontrarse realmente con personas. O sea, el número con los encuentros que terminás teniendo realmente termina siendo muy distinto a con quien conectás en redes. Sí, porque además me parece que hay como una base muy grande en las aplicaciones, pero también en las redes sociales tipo Instagram, que funcionan a veces como, de alguna manera, medio como Tinder, porque también por ahí seguís a alguien que te gusta o que algo, que ya partís de la especulación un poco. Primero porque asumimos una cantidad de cosas de la vida de la otra persona solo con esa base de datos que el otro elige darnos, sino también porque es como que de alguna manera vos también tenés el tiempo para presentarte, el tiempo para elegir cuándo responder, el tiempo para hacerte desear, comillas, y tardar en responder y generarle al otro como una cosa medio ansiógena o de medio de hacérsela difícil, que me parece que también genera un clima de, bueno, si un poco desmalezamos qué es lo que estamos buscando, o digo, ¿hay algo si desmalezamos detrás de todo eso que mostramos? Sí, lo venía pensando hoy, que una amiga me contó que empezó a seguir un flaco en Instagram, pero que decidió no stalkearlo directamente. Y no preguntarle a nadie por ese pibe, como, lo voy a conocer yo de cero, me decía. Y yo tipo que lo conocía, unas ganas de decirle... Salí de ahí. No, re piola. Pero unas ganas de tirarle data que no me pidió, pero no, me callé la boca. Pero está bueno eso, porque está proponiendo un parate, justamente un volver a la vieja usanza de, no quiero enterarme por redes quién es. Bueno, de a poco, a ver si pega onda, y conocerlo realmente. Me parece que está bueno, como una especie de resistencia a cómo nos están imponiendo todo el tiempo esta forma de vincularnos, que nos trae todo esto, ansiedad, el miedo a no estar a la altura, porque uno termina mostrando una parte de sí mismo que no es la real, y nos cuesta esto, el encuentro real con el otro, que me parece bárbaro igual la actitud que tomó tu amiga en este caso. Un poco tendríamos que volver a la espera, a los tiempos, que se cocine todo como venía diciendo, que no nos lleve puesto esta inmediatez que ya la vivimos en el día a día por un montón de cuestiones, que nos termina dejando fuera también esto de cómo vincularnos también con el deseo propio. Esto de no soportar querer algo y que eso se cocine, que se vaya nutriendo. Sí, que tenga incluso partes aburridas, qué sé yo. Sí, tolerar lo bueno y lo malo, no que estar todo el tiempo tapando con lo que uno espera, y uno se
espera toda la vida. Y después que... Yo pensaba en la conquista, o sea, la conquista como ese término, que para mí por eso le huyo mucho a las apps de citas, porque me parece, primero que me dan vergüenza, o sea, me da mucha vergüenza, me da vergüenza encontrarme gente conocida, me da vergüenza. ¿Vergüenza ajena o vergüenza propia? Sea, pero porque además siento como, me pasan las dos, me pasan un poco las dos como de, o sea, que te pidan una descripción, que te pidan una foto, o sea, es que a mí me da una sensación como de vacío. Sí, que la descripción termina... Te pide fotos. ¿Para qué? O sea, ¿Para lo qué? único que o sea, no responder preguntas. No. Todo me parece raro. Sí. Pero a mí hay algo ahí que quizás yo siento que soy un poquito más tradicional en algunas cuestiones. Esto como de la conquista y del encuentro con el otro, sin saber necesariamente lo que va a suceder. Yo siento como que ya estás metido en una app de citas, o incluso Instagram mismo, o sea, el chamullo por redes en general. Sabes que te vas a encontrar para algo en específico. Que no sé si, o sea... Es como que le saca misterio, le saca mística, le saca un poco Partís desde un lugar en el ya que está. Acá nos estamos viendo porque va a pasar algo. Porque va a suceder algo, o sea, aunque tenga que ver con lo carnal o no en sí, sino como hay algo ahí que le saca como la posibilidad de que sea otra cosa. Claro, se obtura a que se produzca otra cosa. Es decir, solamente para un encuentro sexual, bárbaro. Pero ¿qué más? O sea, solamente eso. Hay algo ahí también como de los procesos, a mí eso es lo que me llama la atención, como el proceso de generar una tensión, de generar o sea, el amor en los términos, ojalá, digo, pero incluso en la tensión sexual básica, o sea, esto como de mínima, que se va mermando, va siendo como una cosita que baja y sube y que es no digo algo de todos los días exactamente, pero sino algo como que uno va construyendo con el otro. Y eso me parece precioso. Claro, en ese sentido, yo traía este libro que se llama La pérdida del deseo, de Luigi Soja, que él habla en términos de que hay una inflación de imágenes, de erotismo, y una deflación, para introducir también en términos económicos, porque tienen que ver también con lo que estamos pasando, y una deflación del deseo. Entonces estamos constantemente estimulados con esto, con imágenes, con cuerpos, con lo que se ve artificialmente del otro, y eso mata el deseo, que es lo que genera en realidad lo que motoriza el encuentro con el otro, o el querer conocer a alguien o algo, bueno, es el deseo. Si uno lo tapona todo el tiempo con esto más superficial de la imagen, de bueno, más o menos me cerró la descripción de esta persona, me encuentro, tenemos un encuentro sexual y listo, chau. Bueno, ahí hay algo del deseo que es inmediato, que se cumple y listo. Y uno ya al toque necesita satisfacer nuevamente ese deseo con otra cosa. No se sostiene a largo plazo el deseo de alguien, bueno, quiero conocer, vamos a tomar algo, a ver si hay onda, no hay onda, después ir viendo. No, perdón, ¿ibas a decir algo? No, está bien. No, que digo, y también me parece, pienso en esto que decís, como que quizás se le quita como valor a la otra persona, porque me es inevitable compararlo con, por ejemplo, Netflix. Digo, no sé si a ustedes les pasó, pero creo que hay algo que sucede que antes, cuando vos alquilabas una película, digamos, sabías que uno que la tenías que volver, que hablar de alquilar películas. Claro, bueno, pero ponele que incluso si la veías por la tele, vos sabés que eso tiene un principio, un fin, que te tenés que concentrar. ¿Qué es esa la peli que está o la que alquilaste? No tenés un catálogo para ir y volver y que no... Y eso, y que pierda valor como, bueno, este momento que tengo, esta cosa... Bueno, una película, no estoy hablando de los tipos como si fueran cosas, pero digo... Sí. Oh, sí. No, pero digo, esa cuestión de lo especial de ese momento. Me parece que las aplicaciones, no las termino de juzgar, igual no termino de saber qué pensar, pero eso como paréntesis para después. Pero me parece que es esto, como si se nos cumpliera el capricho de poder decir, esta persona de repente puso que me diga 1,72, entonces lo puedo cancelar y que venga otro que capaz mida 1,80. Digo, como, me parece que hay un poco de eso, como esa fantasía de tengo el poder de elegir a quien yo quiera y que no me vaya a equivocar y a elegir uno que es de Aries porque tengo 1000 para elegir que no son de Aries. Digo, no sé, me parece eso, como también sigue un poco las lógicas de oferta y demanda. Sí, que termina pasando eso, uno se objetiviza frente al otro porque termina siendo una opción más dentro de muchas. Claro. Y ahí donde no hay un encuentro con la otra persona, con el sujeto, no reduciendo a un cuerpo, a una estatura, a una persona con un signo, y después vemos qué pasa. Por eso, como una forma de resistencia sería volver a las formas tradicionales, por así decirlo, pero de otra forma, más masticada, porque también las cuestiones tradicionales de antes por algo hoy se fueron cambiando. Total. Porque también eran muy encorsetadas. Y hoy, bueno, nos pasamos como un extremo a otro y ahora de a poquito tendremos que ir como encontrándole un poco más el equilibrio a no la locura de la vorágine de estar conociendo gente todo el tiempo, porque nadie me satisface, o al revés, me satisfago todo el tiempo y con distintas personas, de bancar
una experiencia de conocer a esa persona, de ver, bueno, con qué me puedo encontrar, no solamente una persona de Aries. Y también frente a lo distinto, me parece. Porque digo, no sé, o sea, yo igual también peco de esto y lo digo sobre todo por eso, pero en las redes sociales pienso más Instagram, donde uno por ahí muestra todo su perfil, digamos, sobre todo lo pienso políticamente y bueno, y muestra qué planes y qué cosas hace o no hace. Digo, bueno, también bancarse el encuentro con lo distinto, ¿no? Como, esta persona de repente, no te voy a decir uno derecha, porque no, tampoco, chicos, nos vayamos a la chota. Tampoco la pavada. Pero esto, por ejemplo, una persona que no va a ver las mismas bandas que yo, que no... Digo, bueno, eso parece una pavada lo que estoy diciendo, pero digo, bueno, bancarse esa diferencia, claro. Ceder en algo, no sé. La otra edad es también aprender de qué es lo que el otro tiene para aportarnos. Nosotros Claro. todos tenemos para aportar, ser y la otra permeable. persona también. Total. Que se genere ese intercambio entre dos personas, como termina siendo un encuentro sexual entre dos personas, no, un intercambio real de subjetividades ahí funcionando. Pero bueno, es complejo, estamos viviendo en esta situación. Yo creo que bueno, una forma de resistir es empezar a volver un poco a la vieja usanza. Pensemos que también antes, para conquistar a alguien, se mandaban cartas, tenía que ir al correo. O sea, una cosa hoy, hablar con un pibe de 15 años y se te caga de risa, 10 meses para que te contesten una carta, y ahora tenemos todo el alcance de la mano. Entonces como se terminó desdibujando esto de la espera, de la frustración que aparece también atrás de la espera, porque mismo vos traías el ejemplo del videoclub. Iba al videoclub. Capaz que llegaba y no estaba la película que querías, y ahí tenías que ver, bueno, te la tenías que rebuscar. Y bueno, eso hoy está todo está taponado porque tenés un montón de ofertas. No está el no o la falta implícita. Sí, y también me parece que, para vos querías preguntar algo. Vamos a hacer un disclaimer, que llegó Pau, que es amiga de la casa, y estábamos tipo las 3 al mismo tiempo saludando, como y sin terminar de saludar. No sé si vos querías... No, yo estaba pensando en realidad, o sea, sigo pensando en términos de Tinder, ¿no? Pero como o redes sociales en general, sigo como esto de la góndola, ¿no? Viste, como esa sensación así de que uno se muestra, y uno muestra, obviamente, todo lo bueno, porque es o sea, sí. para... Uno quiere gustar. Sí, para comprar al otro en un punto también, que lo cual son todos verbos que a mí me hacen muchísimo ruido, pero sobre todo esto de no estar abierto, o sea, no estar abierto a para nada de la sorpresa, ¿no? Que era un poco lo que decía Pablo también, como si yo ya sé no sé, a qué marchas vas, ya sé a qué bandas vas, ya sé cómo pensás o con quién te juntás o quién, y como que digo, no hay nada, o sea, no hay nada de sorpresa, no hay nada del otro que sea misterioso y nada del otro que como que te lleve un poco como a conocer. Está como todo ya dado, y a mí hay algo ahí que me mata, o sea, me arruina el corazón romántico, así como en ese punto. Y estoy pensando en Alexandra Cohen y lo que escuché el otro día de Tinder, pero no sé si querías decir algo más antes de que yo siga. No, yo le quería preguntar a ella, por la autora que citaste recién, Flor, sobre esto como de la inflación de los estímulos, la deflación del deseo. Si te parece que, o si ella dice que además de esto de Tinder o las otras redes sociales, lo podemos apreciar en otros ámbitos de la vida. También hace un desarrollo acerca de cómo también cambiaron las formas de vincularnos entre varones y mujeres. Esto de la liberación femenina también desdibujó un poco los roles, porque también tiene que ver con esto que teníamos todo estipulado. Bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer un varón para conquistar a una mujer en esos términos binarios? Ahora, como se amplió un poco todo, también hay como un desconcierto de, bueno, ¿cómo conquisto? ¿De qué forma me dejo conquistar? Antes todo eso, como tradicionalmente, estaba todo... Algo manual. Conocías a un varón, a una mujer, te casabas, tenías hijos, el perro y listo, ya está. Ahí ya se acababa la historia. Ahora es todo mucho más amplio, y las posiciones que estamos teniendo son distintas. También a las mujeres se nos permitió pertenecer a otros ámbitos. Descubrir, vincularnos con nuestra propia sexualidad también desde otro lugar. Entonces está costando también encontrar como un punto de encuentro en ese sentido. En grandes rasgos, no voy a hablar en generalidades, por ahí a los hombres les cuesta ver cómo encontrar a una mujer, porque también tienen que ver, esto lo traigo más a síntomas de época en la que estamos viviendo ahora. Pasó esto, el miedo de la cancelación, también se corrieron, hay un montón de varones que se corrieron directamente del esfuerzo de vincularse con mujeres porque se agarran de, bueno, no sé, porque me van a cancelar, no sé cómo. Bueno, se pasó del hacemos cualquier cosa al, bueno, no hacemos nada por miedo, y ahí no hay una interlocución. Claro. Es como que también tiene que ver con, más allá
trayéndolo a nuestro ejemplo, en nuestro país también, que hay, el contexto económico también tiene que ver con la forma en que nos vinculamos. O sea, si estamos sobreexplotados, estamos teniendo un pluriempleo, no llegamos a fin de mes, ¿qué proyección puede hacer alguien en relación a una pareja? Si no puedo planificar mi vida de acá al mes que viene. Todas esas cuestiones se van metiendo en cómo nos vamos vinculando. Por eso el tema también de la diferencia entre los sexos fue una cuestión a tener en cuenta de cómo nos vinculamos, porque mismo estaba todo este estereotipo y uno siguiendo esas reglas cumplía, llegaba, accedía a tener lo que había que tener socialmente. Hoy está todo habilitado de cierta forma y bueno, y cada uno tiene que ir encontrando como elige tu propia aventura. Ya no hay manuales de cómo vincularnos. Y en ese abanico de oportunidades también cada uno tiene que encontrarse. Y hay gente que se encuentra o se desorienta también en como esa bolsa de gato que ahora estamos todos metidos ahí. Estamos viendo todos a ver qué podemos ir haciendo con las herramientas también y el nivel de conciencia que estamos teniendo nosotros como sociedad. Todo esto es nuevo. Sí, total, lo estamos pasando ahora. No es podemos tampoco... nuevo, lo estamos creando a medida que vamos creciendo, lo vamos viendo. No sé, para traer ejemplos re boludo, pero de mi familia yo soy la primera generación que vive sola. Claro, bueno, ahora por cuestiones económicas no puedo. Pero tenías que vivir con el macho. O sea, claro. O con tu familia hasta que te mueras. No existía la mujer que viva sola, sea independiente. ¿Qué era eso? Eso es nuevo, también genera resistencias por el otro lado, porque antes si el que proveía era el varón. ¿Qué hacemos si también proveen las mujeres? O sea, hay como una pérdida de sentido de qué rol ocupa cada uno en la sociedad. Total. A mí me reinteresa que hablemos de los perdidos, o sea, de la gente. Yo no sé por qué no me sumo al grupo, vamos a fingir demencia un ratito, pero sino esto de, a mí me pasa que me encuentro con un montón de gente con un montón de conceptos y no sintiendo nada. O sea, que a mí me preocupa mucho porque de repente es esto, es como, bueno, si yo soy mujer debería, o sea, mujer empoderada dentro de cierta cuestión debería actuar de esta manera. Y si yo soy varón, o los varones con los que una se relaciona, por ejemplo, que de repente es como, son más sensibles quizás que generaciones anteriores, pero tienen ese resabio también como de violencia y de virilidad que está, y se mezcla con lo sensible y después no saben cómo manejarlo, y a nosotras nos pasa lo mismo porque hay algo del poder y del poder en el sentido como... Sí, que sigue operando. En las relaciones hay... Claro. Y está todo como mezclado y es todo como muy caótico y nadie sabe muy bien dónde acomodarse. Y a mí eso me parece interesante porque es es una búsqueda, es como una forma de transitarlo que lo veo muy distinto a la generación de mis viejos, de mis abuelos ni hablar. Pero también pienso que es como, de nuevo, y lo hemos hablado en muchos capítulos de La Sobremesa, esto, no hay guía. No hay guía, total. Entonces eso es una pérdida total de conceptos, de respeto por ciertas instituciones, que yo insisto, me pongo medio Dios, patria y familia, pero siento que hay cierto respeto por algunas cosas que no están mal. O sea, que sí, por ahí estaban mal los conceptos y las formas, pero sí hay una guía, ¿no? Como una forma de hacer las cosas. Hay que resignificarlas y buscarle la vuelta, porque claro, empezamos a identificar y veían cosas que no iban más. Bárbaro. Bueno, ahora, ¿qué podemos plantear como alternativa a esto? Porque es algo que de época también, que antes regía a Dios como ordenador social. Hoy no está ese ordenador social. O está en Milei, que estamos a las pelotas. Pero alguien tiene que ocupar ese rol y como era un lugar de vacancia, digamos, por eso cayó este tipo con toda la impronta que tiene, a un lugar que nadie venía a marcar nada. Entonces por eso tiene tanta llegada, en grandes rasgos, a cierto público, porque necesitaban ser escuchados, ser entendidos por alguien, y captó esa frustración y esa pérdida, ese desconcierto, lo capitalizó y la gente encontró a alguien que hablaba de lo que le estaba pasando. Relato. Sí, total. Y que no hubo otra propuesta que venga a contraponer un poco eso. No hablar. Y estamos en esta búsqueda, digamos, pero bueno, mientras tanto son parte de los procesos, ¿no? Sí, uno es como medio también conejillo de indias de todo lo que va sucediendo. No sabemos bien de quién es, pero un poco conejillo de indias. Y también me parece que tiene que ver un poco con... Recién escuchaba lo que hablaban, lo que mencionaban las dos, sobre, otras épocas y estas, yo siempre celebro y hablo con mi mamá, bueno, está bueno que en las nuevas generaciones nos hagamos más preguntas. Eso está bueno, digamos, y eso obviamente fue gracias a movimientos y fue gracias a que las cosas se fueron modificando, pero también me parece que
está buenísimo tener las nuevas preguntas, pero después también me parece que hay mucho del contenido que circula, que no sabemos muy bien de dónde sale, entonces no sabemos muy bien qué legitimidad hay que darle, que confunde esto de hacerse preguntas y del amor propio con una cosa medio individual y medio de no aceptar no solo ninguna diferencia, sino no ceder en nada, ¿no? Me parece como el primero yo y todo lo demás no entra. Digo, eso me parece que también, o sea, va aparejado un poco al clima de época, que es lo que vos decías al principio. En toda relación entra, pero me parece que ahora también, como los parámetros están tan difusos, esto de qué da y qué no da ser, y todo lo que vino aparejado con la responsabilidad afectiva, está eso también como un poco perdido, esos tipos de valores de no dañar al otro, y que si el otro te pide que no lo dañes, que no es un planteo, es lo básico para vivir en comunidad, no sé, no sé a dónde quería llegar con todo esto. Capaz estoy haciendo catarsis. No, yo igual te agarro una cosita. Pero también yo pensaba como esto de la contradicción. O sea, de la contradicción que significa relacionarte con un otro y ya. O sea, y la disputa, que es en general estar enfrente de un otro que es distinto, ya lo veníamos diciendo, o sea, es una persona que es distinta, que piensa distinto, que siente distinto, y que entras como en por eso es un hijo de puta. No, claro, pero al contrario, incluso es lo que lo hace interesante sobre todo. O sea, entras en colisión con el mundo, el universo de otro, y de repente es como, bueno, ¿y cómo yo actúo en relación a esto? Ese es el punto también. Claro, como que está muy instalado esto, la anulación del otro, más que la construcción, porque lo que interesa es anular lo que estás pensando, lo que estás diciendo. No, bueno, encontrar un punto en común. Dentro de todo el despliegue que una persona puede llegar a tener, podemos llegar a encontrar puntos en común. Pasa que nadie los busca, es automáticamente dijiste algo que no me gusta, chao. Claro. Porque aparece otro que más o menos me va a cerrar un poco más. Bueno, entonces, y así va descartando a la gente. Creo que ese era mi punto, como que uno actúa como víctima y victimaria de eso también, digamos, porque a mí no me gusta que, o sea, esto, como no hay un gran valor universal que diga, che, no da hacer esto en una relación o cuando estás conociendo a alguien, pero al mismo tiempo yo también anulo al que tiene una descripción de que es de Aries. No sé, pues estoy jodiendo con Aries, pero digo, sin mala intención, como no hay nadie que me esté reprendiendo por eso, no está mal visto, bueno, yo te cancelo por esta situación. De hecho, se hace humor al respecto. Sobre el por qué no elegir a alguien por cosas boludas. Igual a mí me preocupa, o sea, más allá del de Aries, no quiero desestimar tu importancia al horóscopo, que no sé de dónde salió, sinceramente. Fue como un ejemplo de redes, chicos, yo no sé nada del horóscopo. Yo no tengo idea, me parece una pelotudez, mil disculpas a los oyentes que no les parece, pero el punto es que yo pensaba también de nuevo, como en la contradicción de que de repente moralmente uno es o es bueno o es malo. El otro día lo discutía con una amiga que me decía que ella, además en pareja hace bastante, tuvo una secuencia como medio de celos, ¿viste? Que no era como muy normal. Y la otra ya estaba rayada de modo tiro todo a la mierda. Y yo como, pará, boluda, pará. O sea, celos muy boludos. O sea, realmente yo me lo contaba y yo decía... No sé, está pasando. Es un poco normal esto, como que no sé, a mí ella estaba horrorizada, o sea, además ella muy, muy militante, y yo era como, sí, amiga, me parece que esto nos puede pasar a todos y que forma parte de todos, donde de repente como moralmente, no sé si, yo recién la escuchaba a Pablo y pensaba como esto de, uno no sé si es moralmente bueno o malo en términos de... Lo que hacemos bien o lo que hacemos mal en las relaciones. Como que siento que uno puede ser un hijo de puta y uno puede ser súper bondadoso mientras no nos vayamos a la mierda, digamos. Estamos viendo las matices, o sea, todos somos un poco mierda y un poco buena gente, poner en términos porque si no es Tinder de nuevo. No es que una acción ya te define. Uno puede pifiar, eso es lo que no estamos bancando también. Equivocarnos. Uno como aprende también, equivocándonos. O sea, uno pretende que uno sea perfecto todo el tiempo, atravesado por la cuestión de las redes sociales. Nos terminamos medio comiendo el viaje de que, bueno, que somos lo que... hay una distancia entre el yo virtual y el yo real, pero bueno, si estamos todo el tiempo constantemente vinculándonos a través de las redes, uno termina cayendo en esa trampa de creer que su yo virtual es el que rige. Y no nos estamos encontrando con esto, con la realidad del otro, y aceptando nuestras propias contradicciones y la de la otra persona. Por eso buscar los puntos en común, más allá que uno cuando empieza a vincularse por ahí ya lo primero que sale son las diferencias. Bueno, tratar de volver como a las bases y bueno, esta es nuestra base, después vemos cómo vamos construyendo. Pero nadie se quiere bancar ni las discusiones, ni escuchar algo que uno no quiere escuchar o que no quiere tolerar en este momento. Estamos todos un poco pasados y bueno, se nos calan todo en todos los vínculos
amoroso en los vínculos con nuestras amistades, con la familia, con las relaciones laborales. O sea, estamos atravesados por esta época. Sí, y me parece que si bien todo aspecto de la vida siempre está atravesado por las épocas, me parece muy loco pensar en esto que decía Dolina, ¿viste? De que uno no quiere leer, quiere ya haber leído. Me parece muy loco que... Decir que leyó, que es peor. Como la gente no quiere leer, quiere decir que leyó. O sea, contarle a otros. Yo no lo había encontrado así, pero bueno, digo. Me mata. Pónenle también eso. Digo, que eso también se traspole al ámbito de las relaciones. Uno no quiere conocer a alguien, sino ya tenerlo resuelto. Es un loco. Y también me parece que así igual funciona la aplicación, que eso también me parece un poco paradójico, porque el otro día veía, no sé si era Santiago Wilkins o a quién, que decía en Blender que la aplicación funciona cuanto vos menos te encontrás. Claro. O sea, mientras menos concretes, más vas a seguir buscando, obviamente. Pero digo, bueno, no sé, me parece como también bastante simbólico esto de monetiza, digamos, la frustración de alguna manera, o no la frustración, el desencuentro. Nada, en términos como muy de la época también. Igual no termino de posicionarme con relación a Tinder. En algún momento lo haré. Igual parece que estamos haciendo propaganda de Tinder. No, al revés, parece que lo estamos... que hay Tinder. Claro, hay que la aplicación, podemos decir la aplicación. ¿Vieron lo vuelvo a nombrar porque ya lo nombré en otro capítulo? Hay un capítulo de Black Mirror que es, me sale, creo que es 0% se llama. Y me parece que está en la cuarta temporada. No, Sajuni, pero de Han de DJ. ¿Segura? La de que si nunca se encuentran. Que nunca se encuentran. Han de DJ. Bueno, sí. Que es este porcentaje mínimo que tienen las aplicaciones de citas donde hay una posibilidad de que encuentres al amor de tu vida, supuestamente. Y estos dos se encuentran, pero viven constantemente desencontrados porque es un algoritmo. O sea, son ellos constantemente desencontrados porque la aplicación de citas no lo permite. No permite ese encuentro, efectivamente. Lo que quieren es que... o sea, están como una especie de... Es una especie de loop donde ellos tienen citas con otras gentes y se vuelven a encontrar y los vuelven a separar. Porque son ese porcentaje que no existe en realidad. Entonces es re loco como el funcionamiento de eso, que en realidad no importa. Yo la escuchaba a Alexandra Cohen de nuevo, por decir, me acuerdo, la nombramos todos los capítulos, que tiene una charla hace poco, no me recuerdo con quién exactamente, a quién la entrevistaba, pero ella hablaba de esto, de que es muy diferente la búsqueda actual de pareja que la búsqueda del amor. Entonces, hay algo ahí como medio monetario de la pareja, como si tuvieras que tener pareja, tuvieras que estar acompañado o acompañada, como un mandato, sigue siendo el mismo mandato boludo de siempre con el que luchamos constantemente, o si no, el otro mandato que también la escuchaba era esto del mandato como de... Bueno, te voy a decir culiar, porque yo no hablo diciendo relaciones carnales, chicos. El mandato constante de encontrarte con el otro. Y pero culiar es raro. Se me están cagando de risa, chicos. No, pero porque yo dije bajito que de última, digamos, coger o no pasa nada. Nadie nos va a cancelar. En España, pues coño. Joder. Claro. Bueno, el punto es que esto, o sea, como o la necesidad de tener una pareja sí o sí, o la necesidad constantemente de estar encontrándote con un otro, como para esta cuestión medio de el consumo de cuerpos constante y que no haya... Dale, loco. No, pero porque vos tirás consumo de cuerpos constante y yo acabo de decir, te quedamos coger. Así no se puede quedar como una ordinaria. Déjala desarrollar. Dale, loco. Necesito darle un poco de estructura a esto, si no... No, el punto es que para mí, o sea, son como las dos cosas, que para mí es muy distinto, o estar buscando pareja o estar buscando para culiar, porque si no, siento que hay un punto en el cual el sentido, el sentimiento, y sin caer en la moralina de, ay, bueno, ¿cómo puede ser que la gente solamente culé y ya? A mí me da una sensación como de que queda aparte el sentido, o sea, lo sensible, que lo sensible queda como relegado a otra parte. La ternura, dijo hoy el Santiago Wilkins. La ternura, lo sensible, el encuentro, incluso también la parte negativa, o sea, la parte que no tiene que ver exactamente con la ternura, que es de nuevo lo mismo, el conflicto con el otro, que no te guste, que no... O sea, exponerse, la vulnerabilidad que implica el afecto y vincularse con otro. Por eso la importancia de corrernos de estos mandatos y empezar a preguntarnos qué es lo que queremos. Porque volvemos siempre a lo mismo. Bueno, antes estaba el manual. Uno tenía que casarse, tener hijos, tener el perro y tener la casa. Hoy no podemos planificar a fin de mes qué va a pasar con nuestras vidas. Menos podemos planificar a largo plazo y menos cómo vincularnos. O sea, por eso también está muy difícil apostar por una relación o vincularse con alguien un poco más y no tan fluctuantemente, porque es una apuesta a futuro que nos está faltando. Eso ya más nuestra generación, que no podemos acceder a una vivienda, hoy ni siquiera podemos acceder a un trabajo que sea para toda la vida, o sea, termina siendo todo tan lábil que eso se termina repercutiendo en cómo nos vinculamos.
Y la importancia de todo el tiempo estar preguntándonos qué es lo que queremos. ¿Realmente quiero estar en pareja o es un mandato? Permitirnos ese autoexamen, decir, bueno, ¿qué quiero? Y si uno quiere Me vas a... coger, culiar, voy a decir, ¿querés garchar? Bueno, ¿querés garchar? Corta. Y no Sí, no querés hacer otra cosa. acomodar las cosas en el lugar donde van. Y si uno está abierto a otra cosa, también permitírselo, preguntarse cada tanto qué es lo que uno quiere. Y para mí también preguntárselo en la elección con el otro. O sea, ¿por qué estoy buscando una persona que sí o sí tenga estos mismos intereses? Voy a decir más banales, pero no porque piense que esos intereses son Que no sea banales. de Aries. Claro, no, bueno, pero digo, la banda, el equipo de fútbol. ¿Por qué estoy buscando a alguien cual Excel? Como si fuera una entrevista de trabajo. O sea, para mí hay como una Porque ahí honestidad uno mata, brutal. claro, ahí matás la sorpresa. Sí, y la Encontrarse incertidumbre con el otro. también, claro. El error, uno como que busca la perfección y encuadrar todo como si uno lo pudiera controlar. Y en el amor uno no controla nada, donde más vulnerable estamos. ¿Y vos crees que eso es nuevo, Flor? ¿Esto de buscar la perfección en el otro? ¿O que es de No, toda la no vida? sé de si la necesariamente es actual, sí que está muy atravesado por esto de la imagen que nos comemos todo el tiempo en redes sociales, esta perfección. Yo creo que igual siempre la elección del amor vino con algunas características. Yo creo que antes por ahí era más rancio todo, tener que, la mujer de, por la familia de, tener que elegir hasta, bueno, capaz que uno no se hacía esa pregunta. Hoy sí nos preguntamos. El príncipe azul y todo ese concepto, o sea, es algo Claro, muy viejo, ¿no? Eso es histórico, pero bueno, por ahí se reformó a concepciones actuales de cómo nos vinculamos a través de las redes sociales, qué es lo que según las redes sociales estaría bien, o a la estética que uno busca. ¿Sí? Bueno, pero yo soy más grasa, no soy tan estética. O qué se puede o no demandar también, me parece. Claro, ¿qué es lo que quiero? O sea, hay cosas que uno no puede controlar. Esto de cuando te pasa algo con alguien, te pasa. Uno, por más que tenga esos preconceptos, bueno, a mí me gustaría una persona que tenga tales características o que le gusten estas cosas, todo bien. Después te encontrás con él, es un banana, así. Y te enamoras. Y la persona que menos esperaba te movió todo. Decís, bueno, eso es lo lindo del encuentro con el otro, de no tener certezas. Yo tenía una discusión. Pero hay que tenerlo. Tenía una discusión en terapia hace un tiempito que era... Llega a discutir a terapia. Yo discuto Muy con bien. todo el mundo, pero es impresionante, ya es patológico. Con mi terapeuta discutimos. Pero también es esto de... yo le decía esto mismo que decías vos, de que cómo puede ser que esté con esta persona, que qué sé yo, que esto, que el otro, si esta otra persona tal, y me mira y me dice, el amor no son tics para llenar. Y yo estaba haciendo una lista. Y era como... Estás loca, boluda. O sea, que claramente Así como o sea, escuchaste. era como, no puede ser que a mí me volvía loca como esto que Alexandra Coa también lo decía de nuevo, como yo te doy todas estas características de todo lo que dijimos, las bandas, el color de pelo, si es de Aries, si es de... todo lo demás, y te lo tiro ahí, y por ahí es esto, te parece un imbécil, y no conectaste. O por ahí no te parece un imbécil, pero no te dice nada, no te produce nada, no te claro. atraviesa, no te conmueve. Hay algo que hay que volver, que se perdió con esto de la virtualidad también, de que tenemos la imagen del otro a través de la pantalla, como una imagen plana. Sí. Tenemos que volver a esto, el contacto real con el otro, de tenerlo cerca, de tocarlo, de las caricias, a lo básico que nos hace seres humanos, como que nos perdimos un poco. Sí. También en el contexto que vivimos una pandemia en el medio, yo siempre vengo con la pandemia, pero bueno, realmente fue como un hito en nuestra sociedad que va a ser un antes y un después para un montón de cosas, y más con esto de la forma de vincularnos, que fue un momento que tuvimos que vincularnos sí o sí a través de la pantalla. Y ahora como volver a vincularnos, a tolerar la presencialidad del otro. No nos toleramos. O sea, a mí una cosa revoluda. Tengo que arreglar algo en Fiverr, en el orto, que siempre me cobran mal la factura. No tengo ganas de llamar. Hablo con el bot de mierda, que estás 25 horas para que te responda, pero me cuesta... Es tan sencillo como levantar el teléfono, el tubo, decís, re vieja. Hablar con alguien. Uno evita inconscientemente, evitamos hasta en estas cosas re banales encontrarnos con otro ser humano. Yo pensaba en esto de lo generacional. A mí me vuelve loca pensar lo que hemos atravesado en cuanto a los vínculos. No sé si... No sé, generacionalmente estamos más o menos todas en la misma, igual o no, bueno, más o menos. Nosotros todos los programas decimos que tenemos 28, es como si nos Estoy congelada encantara el que tiempo. la gente... Bueno, igual sí, es que igual también es parte un poco de esa parte de qué quieres estar hablando y desde dónde. Pero yo pensaba también como esto de... No sé, pensaba en el Messenger, por ejemplo, en el MSN en su momento, y de que yo llegué a llamar a alguien que me gustaba por
teléfono y esperar y tener que esperar, que mis viejos me lo dicen todo el tiempo, que para ellos era una constante, por supuesto, esto de que te tengan que atender los papás. Era una locura, era como, bueno, está fulanito y que escuchar al padre gritándole, fulano, y te está llamando tal. Entonces, a mí hay algo de esa mística y de ese momento de como de espera y de vergüenza y de exponerte y de un montón de cosas que eso ya no está más. Se perdió. Que a mí me parece como... Tendríamos que volver un poco, pero vuelvo al tema de que nosotros por lo menos vivimos esa época, sabemos, la sentimos en el cuerpo. Volvés a decir, bueno, llamaba y te agarra ese mismo nerviosismo que tenía cuando llamaba al pibe a los 15 años. Bueno, pero en ese sentido, por ejemplo, sí me parece peligroso el hecho. Por eso hoy decía al principio, bueno, es algo que nos atraviesa a todas las generaciones, todas, porque las nuevas tecnologías tienen un poder y son parte de nuestra vida en todas las generaciones. A los 70 capaz un poco menos, pero igual de alguna manera te toca. Nosotros somos como ese modelo híbrido que vivimos las dos cosas, los pibitos van a ser los más perjudicados. Y en ese sentido, vuelvo a algo que hablamos en el capítulo de la soledad, de la vergüenza, pero la vergüenza que inhibe y que no permite el contacto del otro. Digo, me parece que hay algo que no sé muy bien de dónde viene específicamente, pero de que esto de que lo imperfecto bloquee el encuentro con el otro. Digo, nosotros pudimos tolerar esa vergüenza y hoy la recordamos con ternura de estar frente a un otro, pero yo pienso en eso, en los pibitos que van a tener esas primeras experiencias, y no digo que nunca van a estar con nadie, pero está costando. Pero que debe ser también muy angustiante en términos de no notarte perfecto, porque nosotros tenemos como por ahí esa capacidad crítica porque vivimos otra cosa. Pero, no sé, me preocupa, digo, también como por las nuevas generaciones de alguna manera. Y esto que vos decías de la pandemia también, me parece que la pandemia pasó hace tan poquito, digamos, hace 3 años es que terminamos, y comillas, Ponele, del aislamiento en sí. Me parece que somos todavía como todos nosotros contemporáneos a eso, y es muy difícil todavía poder nombrar las consecuencias, me parece. Además de la salud mental. No, eso lo vamos a seguir trabajando, digamos, porque mismo, no es la misma relación que tiene con la tecnología una persona de nuestra edad que un pibe que le agarró la pandemia a los 10 años, a los 12 años, en plena pubertad, y no pudo experimentar porque estaba aislado, no pudo experimentar con su cuerpo, con otras personas, o preguntarse qué es lo que estaba pasando en esa época de la vida. Fue todo atravesado por las redes y mismo hay un acceso a la información que están teniendo los chicos que nosotros no tuvimos. Era todo más de Film Zone. Y hablar a escondidas, o sea, como el porno soft. Eso era eso es lo más erótico que podíamos llegar a ver. Y hasta ahí, o sea, y teníamos como, sin querer, un cierto cuidado sobre a qué información accedíamos. Eso era lo más loco en nuestra época. Y eso nos moldea. O sea, eso también tiene que ver con la forma en que nos vamos a vincular sexoafectivamente cuando crecemos. Por eso la forma en que tenemos que vincularnos generacionalmente nosotros no es la misma, las personas de 40, de 50, menos la de los 20, y los chicos que tienen hoy 10 años, no sé con qué nos vamos a encontrar cuando crezcan. Sí, esto, la pandemia, a nosotros nos agarró siendo adultos, pero los chicos que nos agarró plena pubertad, descubrimiento sexual, y se vio un poco inhibido. Y hoy estamos empezando a ver ciertas consecuencias de eso, de cómo cuesta el vínculo con el otro cuando se te vio imposibilitado por una cuestión que te excedía por todos lados y que lo único que te lo permitía hacerlo eran las redes, la virtualidad. Sí, la virtualidad, y, o sea, que tenías en ese mismo lugar todo lo que querías hacer. Eso también, viste, y para mí como que te friquea un poco el cerebro, como yo quiero hablar con alguien que me gusta, o con una amiga, con un amigo en pandemia, por el teléfono, y es el mismo lugar en el que voy a estar trabajando, cursando, quienes cursaban, digo, todo en el mismo lugar. Para mí también se te mezcla un poco como el orden de las cosas. Igual siento que eso se mantiene amén de la pandemia, como que... Sí, bueno, pero volvemos a esto que no hay parámetro, esto que nombraba Dios antes, que hoy está medio perdido, no tenemos un representante que englobe algo de lo que tenemos que hacer o de lo que habría que hacer para convivir en sociedad. Bueno, eso está amplio, todavía no está representado 100% en alguien. Sí, bueno, ciertas voces se sienten más identificadas con ciertos representantes y referentes, pero bueno, hay una hay relatos sobre pérdida de la representación que englobe algo a lo que todos quisiéramos aspirar, que tenemos que construir, y no estamos en la misma posición que antes. Ahora estamos más exigentes también, no puede venir cualquiera a bajarnos línea, lo tenemos que construir, lo tenemos que formar, y en algún momento se va a dar. Ese producto va a salir a la luz. Pero bueno, estamos en ese proceso también, que es algo que tenemos que bancar, que estamos en la misma lógica, que queremos todo ya, que se resuelva todo ya, y hay cuestiones de los tiempos modernos, más allá que se hayan acortado los plazos, hay plazos que tienen que
que seguir pasando. O sea, no vamos a tener las respuestas ya, pero bueno, en algún momento va a venir. Yo pensaba un poco en relación, en realidad te quería discutir. Dale. Porque pensaba en esto de la crisis económica y, por ejemplo, las parejas y todo, y yo se lo discuto mucho a mis papás, que era como, no, porque ahora yo tengo que alquilar sí o sí, y ustedes, y esto y el otro. Y mi vieja siempre me mira y me dice, tuvimos una hija en el 2001, no sé de qué me estás hablando. Y es verdad, o sea, es cierto, porque también hay, además de que hubo un montón de situaciones críticas, un montonazo de veces históricamente, económicamente, políticamente, en nuestro país estamos muy acostumbrados. Siento que a nosotras como que lo que más nos perjudica son esta ruptura de conceptos, esta falta de Dios, esta falta de orden en ciertas cuestiones, y no tanto lo económico, porque yo pensaba, era como, yo estoy rodeada de gente que tuvieron hijos en situaciones no adversas, lo siguiente, o que han tenido matrimonios, no me gusta el término exitoso en los matrimonios porque no, es horrible, pero parejas súper duraderas o parejas preciosas en crisis horribles y momentos horribles históricos, e igual lo han llevado a cabo. Entonces como que no sé... discuto un poco con eso en el presente. Siento que es más el concepto. Pasa que son distintas las épocas también. Y mismo, no son comparables, pero sí son contextos distintos. Mismo, nosotros tenemos el acceso a la información ahora, que esto es lo que nos abruma y también que nos hace ver otras perspectivas que quizá en el 2001 no existía tampoco. Claro. Y hubo otra crisis, otra situación, la vivieron de otra forma, que nosotros éramos chicos, yo la veía por la tele, encima yo soy del sur, tampoco se vivió de la forma que se vivió acá, o sea, también es relativo, también cómo lo vivió la gente acá, que cómo la vivió en la periferia, es amplio, como todo lo mismo que estamos atravesando nosotros acá, lo sufrimos de una forma particular, el que vive acá en La Plata, que vive en Buenos Aires, el que vive en Chaco, o sea, no es la misma forma, no están sufriendo las mismas cosas tampoco, pero sí podemos hablar de una generalidad. Y en ese sentido, bueno, como generación nosotros no estamos accediendo a una vivienda, que quizás antes sí se podía. Estamos perdiendo la capacidad de proyectar o de tener algo a lo que llegar, algo que se pueda concretar. Hoy no tenemos garantizado nada de eso. Antes, por lo menos, de alguna forma u otra llegabas a una casa, de alguna forma u otra accedías a un trabajo formal. Hoy acceder a un trabajo formal es una aguja en un pajar. O sea, estamos... No son comparables 100% lo que pasó en 2001, por ejemplo, cómo lo vio esa generación. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo nosotros. No, porque también me parece como que, además de que las idiosincrasias son otras, los relatos también son otros. Me parece que esta época de desamparo trae aparejadas un montón de cosas que quizás en términos de crisis económicas todavía no pasamos. Eso, y toco madera. Pero sí me parece como que hay una novedad que tiene que ver como con la soledad que experimentamos, no solamente entre nosotros, sino también en dónde recostarnos. Me parece que institucionalmente eso por ahí está como un poco más. No, mismo eso, la sociedad fragmentada que tenemos hoy. Por ahí en otra época había otro ejercicio, otro músculo social que hoy está un poco más perdido, que tendríamos que volver a reconstruir y a encontrarle en el otro, el alojamiento. En contra del imperativo individualista que nos están calando todo el tiempo por todos lados, el neoliberalismo y esta ultraderecha que nos quiere solos, fracasados, frustrados y odiándonos entre nosotros. Más allá de comparar las épocas, son distintas. A cada uno le tocó vivir una situación diferente. Hoy las personas por ahí de 50 o más los agarra de otra forma. No sé, los jubilados que hoy no están llegando a fin de mes, quizá, bueno, algunos pudieron haber accedido a una casa, algunos no, están viviendo en pensiones y no llegan a pagarlo. Pero tienen hijos que por ahí los ayudan. O sea, mismo hoy, las distintas personas, los distintos grupos lo están padeciendo de distintas maneras. Cada cual con su particularidad, pero por ahí son crisis o épocas que son distintas. Ni mejor ni peor, a cada uno es la que nos toca. Sí. Tenemos que ir cerrando. Yo te voy a agradecer, te vamos a agradecer, sí. Pero antes te quería preguntar... Perdón, Eva mandó un mensaje. Antes te quería preguntar si hay algo en qué estás laburando en este momento. Nosotros siempre dejamos como ese espacio al final para preguntarle a los entrevistados algún tópico particular, además del que estamos charlando. Que estés laburando ahora o que estés estudiando ahora.
No, me interesa esto de la cuestión de las infancias, ver cómo se están relacionando con la tecnología, me llama mucho la atención la perspectiva que deben tener ellos con la imagen del cuerpo, que están todo el tiempo mirándose. Nosotros nos miramos en el espejo, ellos están mirando en TikTok con la cara deformada. Sí. A ver que eso como una pregunta para... Hay espacio también para chivos y cosas que quieras promocionar y lo que fuera, eso también. Nada, sí, necesitan psicólogo, call me. Avíseme que la cosa está difícil. Agenda abierta. Sí. Y eso, lo que decía de las infancias, y ahí cierro, también me parece muy loco eso de que los filtros y todo lo que te deforma y te da una imagen que no es, y también la comparación con miles de personas que desconoces y que te quedas solo con eso. Digo, bueno, es un poco el objetivo de las redes. Pero, digo, bueno, también atendamos eso. Como que por ahí parece una obviedad, pero hay que aclarar todo el tiempo. Como, eso no es lo real. Por favor, a uno mismo digo también, viaje, Sí. Sí, es lo que estamos todo el tiempo siendo bombardeados con esas imágenes, uno se la termina comiendo, pero bueno. Armarse de herramientas para no caer en esa y bueno, seguir sobreviviendo, ¿qué va a hacer? Total. Es la que nos toca. Bueno, gracias chicas. No, a vos, gracias por venir. Nosotros ya vamos cerrando este capítulo con una invitación. Vamos a hacer particularmente, justo que veníamos charlando de cómo todo tiene que ver con todo. Exactamente. La semana que viene, el miércoles 12 de noviembre a las 7 de la tarde en 19, 55 y 56, o sea, en Casa Proyecto Prisma, va a salir la programación de Monoambiente, mezcladita, cosiduchi, vamos a charlar un poquito y además va a haber un montón de propuestas del mismo lugar de Proyecto Prisma, va a tocar Yazar, todo un eventazo. Así que vayan, entrada libre y gratuita y charlamos en vivo hablando del encuentro también, ¿no? Como que está bueno. Eso sería lo sustancial. Decir y hacer, exacto. Eso en todo lo que son invitaciones. Y después voy a pasar a leer todo lo que hace que este canal precioso se sostenga gracias a su comunidad. Y 2 puntos, empiezo. Roots Cooperativa. Ustedes saben que si son garantes de esta hermosa cooperativa audiovisual, tienen beneficios. Una de ellas. Roots Cooperativa, ubicado en Diagonal 73, esquina 10. Roma, estudio de tatuajes y piercings, en 47 11 y 12 o @roma.studiolp. Vikinga Bebidas, vikinga.bebidas en 773, Delirio Velas, d.Lirio Velas y la sala 420, que ahí chusmense el Instagram de ellos, así ven qué propuestas tienen para esta semana, porque eso lógicamente va cambiando semana a semana. No sé, ¿hay algo más que vos quieras? Bueno, y también les agradecemos como siempre, porque hoy no trajimos el vermú porque tomamos mate, pero siempre nombrar a nuestras amigas de Tatana Café y Vermú. Es 6, 60 y 61. Exactamente. No, creo que no tenemos mucho más para decir, me parece, ¿no? Más allá de los agradecimientos y que nos encontremos el próximo miércoles de manera presencial, que es bastante loco igual, pienso. Como esto ya que es virtual, que criticamos tanto lo virtual y rosqueamos tanto sobre eso. Es verdad, de repente nos encontramos presencialmente. Es una ironía que utilicemos un medio para destruir al mismo. Sí, exactamente. Bueno, es la forma igual también. Flor, gracias por venir de nuevo. Y bueno, y gracias Pacha, gracias Sebi, gracias Luxon, gracias Pauli que vino hoy. Gracias a toda esta comunidad de Es la primera persona que está acá en el estudio, tipo espectadora. Así que es importante. Es la primera, así que. Bueno, y nosotros nos vemos la semana que viene en vivo. Eso. Adiós. Chau, bueno, a todos en vivo, y a todas. claro, se entendió. Presencial.